¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo Remember, Es un vídeo completamente diferente a lo común que solemos hacer en Madridismo al Día, que solemos tratar la rabiosa actualidad del conjunto madridista. Hoy nos han dado ganas de hacer un vídeo recordando los viejos tiempos, aunque no tan viejos tiempos, de la que para mí ha sido la mejor actuación ofensiva que he visto en el Real Madrid de siempre, de siempre. Es decir, un Real Madrid que tenía una tremenda capacidad de generar ocasiones de múltiples formas y con 5 tíos que generaban fútbol de manera constante. Es decir, aquí en lo que fue evidentemente el mejor año de José Mourinho, 2011-2012, en esa liga de los récords, este Real Madrid era un escándalo. Ese Real Madrid de los 100 puntos, 121 goles, era una cosa absolutamente espectacular. Pero también lo que era espectacular, porque luego vivimos la época de la BBC con Bale, Cristiano y Karim Benzema, lo que era aquí espectacular era ver a 5 jugadores que generaban y constituían tanto fútbol, ¿no? La capacidad de moverse sin balón, de generar diagonales, paredes, hacer un fútbol de salón. Y cuando había espacios de por medio, era la sensación de cualquiera de estos te la iba a liar de una manera tremenda. Porque además creo que todos se juntaron en un momento tremendamente propicio, ¿no? A nivel de juego. Y lo bien que computaban unos con otros, ¿no? Cristiano con Benzema, como siempre, pero Higuaín en su mejor temporada con el Real Madrid, Mesut Özil en 3/4, como veía el fútbol, como ningún mediapunta lo hacía en la época, Ángel Di María siendo para mí el mejor extremo de aquella temporada de manera evidente, o sea, incluso Ricardo Kaká, recordándonos por momentos al mejor Kaká, siendo un jugador de especialista saliendo desde el banquillo y generando muchísimas cosas para el resto de compañeros ofensivos. Un equipo espectacular que me apetece recordar en este vídeo y con estas estadísticas que yo creo que hablan a las claras de lo que era ese Real Madrid, ¿no? Esa temporada del Real Madrid terminó con estos 5 jugadores, con estos números. Muchísima atención. Cristiano Ronaldo, 60 goles, 15 asistencias. Para aquellos que digan que Cristiano solo era gol, Cristiano repartió muchísimas asistencias, muchísimas. Era un jugador que desde el perfil izquierdo generó muchos pases de gol, pases gol. Y al margen de nuestro Cristiano, pues Karim Benzema, atención, si hablamos de que Benzema es ahora la versión más goleadora, por aquel entonces todo a la sombra de Cristiano, para mí enorme mérito, esos 32 tantos y 19 asistencias. 19 asistencias, casi 20 asistencias. Y más de 30 goles. Karim Benzema, siendo todavía copartícipe del gran Cristiano, del mejor Cristiano del Real Madrid. Y Gonzalo Higuaín, para mí antes su mejor temporada en el Real Madrid por todo, por la incidencia en la Liga, pero por estos números. 26 goles del argentino y 13 asistencias. También descomunal. Higuaín, Benzema y Cristiano, jugando juntos muchas veces. Cuando se hablaba de aquello del perro y del gato, también en la temporada anterior, pues aquí los dos dando un paso al frente, tanto Benzema como Gonzalo Higuaín. Era el momento de la cúspide futbolística de la etapa de José Mourinho y del Real Madrid. Y para que ese Real Madrid engrasara y funcionara bien, Mesut Özil, 7 goles, 30 asistencias. El mejor mediapunta de esa época. Muy pocos jugadores eran capaces de tener esa periferia de ver todo sin mirar. Veía el fútbol sin necesidad de mirar, lo llevaba en las botas. Era el mejor momento de estado de forma de Özil, un futbolista que para mí, por desgracia, después de esa temporada, pues poco a poco su fútbol fue bajando, pero que no significa que haya que olvidar ese temporadón que hizo en el Real Madrid. Luego fue dejando muchísimas notas en su fútbol, pero realmente esa fue la temporada donde se consolidó además para mí como uno de los mejores jugadores del mundo. Y Ángel Di María. Bueno, lo de Ángel Di María, pues espectacular. Llegó justo la temporada anterior, al igual que Mesut Özil, de la mano de José Mourinho. Y el Fideo hizo 7 goles y 17 asistencias, jugando a pierna cambiada, en esa posición que le ponía José Mourinho y que luego en su carrera fue fundamentalmente en la posición que él jugó, y haciendo las delicias, ¿no?, del Santiago Bernabéu. Un Ángel Di María que además trabajaba muchísimo, presionaba, un jugador tremendamente importante dentro del esquema de Mourinho. A todo eso, evidentemente, tú le sumas a un muy buen Khedira, Xabi Alonso, que estuvo espectacular, Sergio Ramos, Pepe, la aparición ya de Rafa Varane en su primer año, también cabe recordar que llegó del Lens esa misma temporada. Era un Real Madrid espléndido,
jugadores realmente de un valor brutal. También llegó por esa temporada Fabio Coentrao, que hizo también una buena temporada, por mucho que la prensa lo quisiera atacar. Pero, sobre todo en resumidas cuentas, de portería delantera ese equipo era un auténtico escándalo. Pero me quiero pronunciar sobre estos 5 tíos que la reventaron con la mejor liga ante el Barça de Guardiola. Guardiola que cogió las maletitas, que se tuvo que ir de ahí y que le faltó. Yo creo que a ese equipo le faltó esa Champions, esos penaltis que fallamos frente al Bayern de Múnich, una eliminatoria que hubo momentos que tuvimos controlada, pero que el Bayern se metió ahí finalmente y que también hizo las cosas muy bien, pero lo dicho. Quería hacer este vídeo Remember recordando ese fascinante, fabuloso Real Madrid-Mourinho 11-12, ese Real Madrid de la Liga de los Récords, ese Real Madrid que hizo que Guardiola, de alguna manera, se fuera, después de una época gloriosa del Barça, pero Mourinho encontró su cum laude a nivel futbolístico, sobre todo con estos 5 tíos, que era una cosa descomunal. Me gustaría vuestro comentario. ¿Qué recordáis de esa etapa, la mejor temporada de José Mourinho? ¿Qué recordáis de estos 5 jugadores? ¿Qué recordáis, con qué momentos quedáis de la temporada 11-12? Creo que es un vídeo diferente dentro del canal, que está bien hacer cosas distintas, no siempre de actualidad, que es lo que solemos tratar, y de vez en cuando meter ahí una cosita para los nostálgicos, no tan nostálgicos porque no ha pasado tanto tiempo, pero, oye, han pasado más de 10 años y creo que está bien recordar que el Real Madrid no solo ha hecho grandes temporadas con Zidane o con Carlo Ancelotti, sino anteriormente, pues con José Mourinho se marcó un punto de inflexión competitivo y donde por mucho que la prensa dijera, hubo momentos y temporadas donde el Real Madrid jugó muy, pero que muy bien al fútbol.